Óscar Alexis Chacón Pérez, soy alumno del sexto piloto naval C y como parte de la materia de teoría del buque, en este video voy a hablar sobre el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimentará una fuerza de empuje proporcional al peso del volumen del fluido desplazado. Es decir, si un cuerpo desplaza un mayor volumen de fluido, en este caso estamos hablando de agua, la fuerza de empuje que experimentará será mucho mayor. Una vez vistos los materiales que necesitamos para este experimento, haremos un pequeño recuento. Necesitamos 3 pedazos de aluminio del mismo tamaño, un vaso de plástico, monedas de cualquier tipo, cualquier tamaño, y un contenedor con agua. En este primer experimento haremos uso de los 3 pedazos de aluminio. Este experimento nos ayudará a comprender cómo es que 3 cuerpos que tienen el mismo peso pueden tener diferente flotabilidad dentro del mismo fluido. Comenzamos primero haciendo una pequeña bolita que no sea muy compacta con la primera hoja de aluminio. Después hacemos otra bolita que sea más compacta, aplicamos más fuerza y nos queda una bola más pequeña. Con la tercera aplicaremos aún más fuerza, inclusive pisaremos esta pequeña bolita para que quede lo más plana posible. Y ahora probaremos su flotabilidad. Como recordaremos, estas 3 bolitas están formadas por hojas de aluminio del mismo tamaño, por lo tanto del mismo peso. Por lo tanto, esta bolita tiene el mismo peso que esta y que esta. La única diferencia es el volumen que tiene cada una. Como podemos observar, esta es un tamaño más grande, esta un poco más pequeña y esta es la más pequeña de todas. Probaremos ahora cómo es que flota la bola más grande. La ponemos en el agua y observamos que muy poco de su volumen es el que está hundido en el agua y flota perfectamente. Después, con la segunda bolita, observamos que esta flota, pero más parte de su cuerpo está hundido. Y el último pedazo, observamos que se va al fondo del agua. Ahora veremos por qué sucede esto. Estas 3 bolitas, recordemos que tienen el mismo peso, pero no son del mismo volumen. Esta bolita, que es la que flota con mayor facilidad, sumerge una pequeña parte de su cuerpo para poder flotar. Esto quiere decir que esa pequeña parte que se encuentra sumergida, ese es el volumen de agua que tuvo que desplazar para mantenerse a flote. Eso quiere decir que este volumen que se encuentra sumergido es el mismo volumen que tiene sumergido este cuerpo, pero este, al ser más pequeño, abarca, digamos, mayor parte de su volumen total. Si nos observamos esta, podemos ver que solo una pequeñísima parte de su cuerpo está sumergida. En cambio, esta es la mitad de su cuerpo. Y esta de acá no posee el volumen necesario para desplazar el agua necesaria para mantenerlo a flote. ¿Por qué? Porque es un cuerpo muy compacto. Tiene el mismo peso, pero tiene un volumen mucho más pequeño que esta bolita o que esta bolita. No puede desplazar el agua necesaria para mantenerse a flote y por eso se hunde en cuanto toca el agua.
En este segundo experimento haremos uso del vaso de plástico y las monedas. En este experimento se observa más lo que sucede con un buque. Un buque, como sabemos, se puede considerar como este vaso. Este vaso tiene su casco, que es en sí el cuerpo del vaso, pero dentro de él no tiene nada, está con aire. El aire es un fluido, pero el aire tiene una densidad mucho menor que la del agua. Por lo tanto, si lo tomamos como un cuerpo cerrado, si pusiéramos que aquí tiene una tapa encima, la densidad general de este cuerpo es menor que la del agua. ¿Por qué? Porque gran parte del volumen que representa este vaso es aire. Y es lo mismo que sucede con un buque. Un buque, a pesar de tener un casco de metal, tener un peso muy grande, tiene mucha reserva de flotabilidad. Es decir, tiene mucho aire dentro. No está lleno, digamos, de metal. No es como un sólido. No es un cuerpo sólido relleno de metal, sino es un casco metálico que es hueco en su mayoría por dentro. A pesar de que carga con muchos pesos, que carga con muchos objetos dentro, tiene mayor reserva de flotabilidad que el peso que representan esos cuerpos dentro de él. Eso le permite mantenerse a flote, y esto lo vamos a comprobar con este ejemplo. Si yo tomo una moneda y yo quiero hacerla flotar y la pongo en el agua, obviamente no flotará, se hundirá. Y así pasa con todas. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que tiene un cierto peso y su volumen no es lo suficientemente grande para desplazar el agua necesaria que haga que la fuerza de flotación sea mayor al peso. Por lo tanto, el peso es mayor que la fuerza de flotación y se hunde. Ahora, si yo tomo este vaso, representaría nuestro buque, y yo coloco la misma moneda, uno podría pensar, el peso de la moneda fue suficiente para hundirse, mas el peso del vaso obviamente se hundiría. No sucede así. ¿Por qué? Como podemos observar, el vaso sigue flotando. El vaso está flotando. Esto sucede porque el vaso desplaza un cierto volumen de agua al hundirse. Si yo hundo el vaso, yo no estoy desplazando solamente lo que abarca la orilla del vaso, el volumen del plástico en sí, sino todo este cuerpo, todo este volumen interior, lo estoy desplazando. Y es muy poco el peso que representa esa moneda y el cuerpo del vaso a comparación del peso de esa agua que debería estar cubriendo esta parte del vaso. Eso sucede con los buques. Un buque es un cuerpo muy pesado, pero a la vez es un cuerpo voluminoso. Desplaza bastante agua, y aún que tuviera mucha carga, el hecho de estar lleno de aire, el hecho de tener esa gran reserva de flotabilidad, le permite cargar bastante peso, y este vaso aún podría aguantar muchas monedas. Como podemos observar, muy poca parte de su volumen está hundido en el agua y se mantiene aún a flote. La única manera es que entre más fuerza apliquemos, llegar al punto en el que su reserva de flotabilidad no será suficiente, y es ahí cuando el cuerpo se puede hundir. Pero en este caso, este cuerpo, este buque, este vaso, puede cargar con el peso de muchísimas monedas, y una moneda por sí sola se hunde rápidamente. Una vez visto este video y realizado estos experimentos, podrán entender cómo es que un buque flota. Siendo un cuerpo tan pesado y tan grande, este cuerpo se mantiene a flote y aún así tiene la capacidad de cargar muchísimo más peso que el propio de la estructura del buque. ¿Por qué? Todo esto se debe a que tiene una gran reserva de flotabilidad. La densidad del cuerpo absoluto como tal se mantiene menor que la del agua.
¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de aire dentro de él. Es como el ejemplo que dimos con este vaso. Este vaso, si lo pusiéramos así y lo tomáramos como un cuerpo absoluto, contando el aire y el plástico del vaso, su densidad es muchísimo menor que la del agua. Todo por el aire que posee dentro. Y eso es lo mismo que sucede con los buques. Los buques, dentro de lo que cabe, se consideran huecos. A pesar de que cargan no solo con el peso de su estructura, sino con toda la carga que se le mete, siguen teniendo una gran cantidad de aire dentro de ellos. Eso es su reserva de flotabilidad. Gracias a ese aire que tienen dentro es que los buques se pueden mantener a flote. Muchas gracias por su atención y espero que este video les haya servido para comprender el principio de Arquímedes.